En este tema vamos a hablar de reactores continuos. Los reactores continuos se consideran que están en estado estacionario, es decir, las condiciones con respecto al tiempo de concentración no cambian. Vamos a tener dos tipos de reactores, Plug Flow Reactor y Continuous Stirred Tank Reactor, PCR y CCTR para cada uno de ellos, o reactor de flujo pistón para el primero, o reactor tipo tanque agitado. Para el primero, la composición cambia a través del reactor, es decir, a lo largo del reactor la concentración del reactivo va a ir disminuyendo o la del producto va a ir aumentando. En el caso de los reactores continuos de tipo tanque, vamos a tener por idealidad que la mezcla permite que haya la misma composición en cualquier punto del reactor. Los reactores de flujo pistón, que serían los primeros que vamos a abordar, ¿cómo funcionan este tipo de reactores? Como se muestra aquí en el video, la concentración de los reactivos, mostrada por el color verde, va disminuyendo a lo largo del reactor y la de los productos va aumentando a lo largo del reactor. Para poder entender lo que sucede dentro del reactor PCR hay que recordar algunas situaciones de flujo de fluidos. Y para eso vamos a considerar este tubo, que sería nuestro reactor de flujo pistón, el cual tiene un área transversal circular y dentro del tubo va el fluido. Ese fluido, de forma ideal, consideraríamos que todas las líneas de flujo van a una misma distancia en un punto determinado del reactor. Es decir, que si yo tomo a una longitud una muestra de la velocidad o mido la velocidad, en ese punto todas las velocidades van a tener el mismo valor. Sin embargo, eso no es real. Si nosotros recordamos, vamos a tener diferentes tipos de perfiles de velocidad y depende del régimen que tengamos, que sería flujo laminar, de transición y turbulento. El que más se acerca al ideal es el flujo turbulento, porque en flujo laminar tenemos el perfil parabólico en el cual a la velocidad más alta está en el centro del tubo porque tiene menor fricción y las velocidades menores se encuentran en las paredes porque el esfuerzo cortante es mayor del fluido con respecto a las paredes por fricción. El reactor de flujo pistón es una estructura muy sencilla, solo son tubos y generalmente son muy grandes, se utilizan en la industria petroquímica o, por ejemplo, en este, que es un reactor de flujo pistón para la producción de biodiesel. Su diseño mecánico es simple, pero tiene alta capacidad de producción comparada con otros. Para el diseño de reactor de flujo pistón, se hace necesario, como lo hemos venido manejando, el balance molar, el cual, de manera general para los reactores, lo consideramos como entrada menos salida más generación es igual a acumulación. Pero en este reactor, al ser un reactor de flujo, la acumulación no existe. Por lo tanto, esta parte se hace cero. Vamos a mostrar de aquí en adelante el reactor de flujo pistón como un rectángulo en el cual tiene una entrada y esa entrada está establecida por la letra F, que es el flujo molar de la especie J al inicio con un 0 y el flujo molar de la especie J a la salida en un reactor PCR. Para poder hacer el diseño de un reactor de flujo pistón tenemos que partir de la ecuación propia del reactor. Y para preparar esta ecuación
lo vamos a hacer utilizando un balance microscópico. Ese balance microscópico es considerar una sección del fluido, que sería este cilindro de color naranja, que tiene de radio R y de un volumen diferencial de volumen con un espesor de X. Recuerden que la concentración del reactivo o producto cambia con respecto a cómo vamos avanzando en el reactor. En esta parte vamos a considerar que no existe mezclado radial, solo axial, es decir, que la concentración no está cambiando en la dirección del radio. Y el fluido circula en un perfil plano de velocidad, como lo dije en la anterior diapositiva, fluido ideal. El balance molar ya en una expresión quedaría como flujo molar de la especie J que entra al sistema menos el flujo molar de la especie J que sale del sistema más la velocidad de generación de J en el sistema es igual a la velocidad de acumulación, que ya dijimos que esta para los reactores de flujo no existe. En este diagrama estamos presentando la sección con la que vamos a trabajar para determinar la ecuación de diseño. Este FJ0 se refiere al balance macroscópico y este FJ a la entrada y a la salida, lo cual lo vamos a diferenciar a la entrada, que sería B, y a la salida B más delta B. El delta B es la sección con la que se trabaja del cilindro y el delta G se refiere a la generación de la especie J en ese volumen de control, quedando entonces la expresión matemática de la siguiente manera: FJ a la entrada menos FJ a la salida más RJ, que recuerden que se refiere a la rapidez o velocidad de reacción, multiplicado por el delta B, es decir, un diferencial de volumen, y eso es igual a 0 porque no hay acumulación. Para el diseño de un PFR requerimos de datos cinéticos, y recuerden que nosotros trabajamos con aprendizaje basado en problemas, y por eso estoy colocando aquí un ejemplo que nos va a servir de pretexto para desarrollar la competencia de diseño de reactores de flujo pistón. Y para eso nos están dando la concentración de A y la velocidad de reacción. Recuerden que estos datos nos van a servir para observar el comportamiento de la ley de velocidad dada estas condiciones. Entonces, vamos a hallar el volumen del reactor necesario para obtener una conversión del 40% con un alimento, es decir, una velocidad de alimentación del fluido de 10 litros por minuto y una concentración inicial de 10 molar. El problema está tomado del Lebesgue 1986. Para eso tenemos que revisar la bibliografía como el Fogler, elementos de las reacciones químicas, el Fromet y Biskov de análisis de reactores químicos, el Lebesgue, que es ingeniería de las reacciones químicas, y el Tiscareño, que es para los reactores que se utilizan con multireacción. El resto lo veríamos en una siguiente clase.